¿Y cómo reaccionó el gobierno nacional? Bueno, primero destacando las declaraciones que había hecho Javier Milei, tanto la semana pasada al hablar de que un dólar alto favorecía su proyecto de dolarización y las de ayer, ¿no? Tratando al peso como excremento. Pero esta tarde habló el ministro de Economía, Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, en un encuentro con empresarios y dijo: no paro hasta no meter presos a los 4 o 5 vivos que manejan el dólar blue. Quiero decirles que de la misma manera que actué, digamos, con las primarias, tengo claro quiénes son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje. Me voy a ocupar esta vez. La vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe. Esta vez me voy a ocupar de que, digamos, no se escape y vaya en gana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente, el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso. Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas, y creo que es tiempo de ponerle un límite. Desde la política hay que ponerle límite a los irresponsables, y con el poder del Estado hay que ponerle límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente. Y yo puedo ganar o perder una elección, porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 o 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos, porque se atacan las mercados, las libertades. Hasta que no los vea presos, no paro. Esto es lo que decía el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. Inmediatamente después Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa que ya estaba programada, salió también a criticarlo a Massa, pero también a Milei, ¿no? Sí, es importante destacar lo que dijo Patricia Bullrich, sobre todo contra Javier Milei. En la primera parte de lo que van a escuchar habla de Sergio Massa, pero en este caso hubo una coincidencia entre el oficialismo y Juntos por el Cambio de marcar la irresponsabilidad de las declaraciones de dirigentes de La Libertad Avanza. Que no vaya Massa a buscar responsables afuera de él. El único responsable es él. Él quiere meter preso a alguien, se tiene que meter preso a sí mismo, porque es el que está generando esta crisis. Y por otro lado, un Milei que llama a dolarizar porque quiere cumplir su idea, aunque 46 millones de argentinos pierdan salario. Bien, y en el día de hoy también se publicó y comenzó a regir esta nueva norma del Banco Central, diseñada por el Ministerio de Economía, en que unifica el tipo de cambio para el dólar solidario o dólar ahorro, el dólar Qatar y el dólar tarjeta, que lo fijó en 731 pesos, ¿no? Así es, ahora queda todo con el mismo valor. Claro, se estaba generando una situación de desigualdad total, ¿no? Aquellas personas que podían irse al extranjero terminaban pagando con valores atados al dólar oficial, que había quedado estancado después de la decisión de la devaluación, que por lo menos va a seguir así hasta el 31 de octubre. Bueno, frente a eso es que el gobierno terminó unificando los tipos de cambio, el dólar ahorro, el dólar tarjeta y el dólar turista, que a la cotización del día de hoy terminó en 731 pesos. Bien, hay que decir que a esto se le suma impuestos y percepciones por un total del 100%. En consecuencia, el dólar oficial 365, allí tenemos detallado, con 50, la percepción del 30% de impuesto país, que equivale a 109 pesos con 65, la percepción de ganancias de 45%, que lleva a 164,48, y la percepción que sumaron hoy 25% a descontar de bienes personales en el futuro, el año que viene, de 91,38. Sumado todos esos impuestos y percepciones, se llega a la cifra de 731 pesos. Sigue siendo el dólar más barato, ¿no? Y de todas maneras sigue siendo el más barato. Pero para que tengan una idea de la magnitud de la crisis que se está viviendo y la incertidumbre, sobre todo, que esto está generando, hoy hubo un hecho inédito. Las asociaciones de bancos se unieron para hacer un llamado de responsabilidad a la política y sobre todo a los candidatos. Es un comunicado que firman todas las asociaciones, ABE, ADEVA, ABAPRA y ABA, titulado Responsabilidad Democrática, y piden
a los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública que tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas. Obviamente no lo nombran, pero hacen referencia a Javier Milei, que fue el que había estado hablando en las últimas horas de lo poco que valía el peso y obviamente de lo que significaba para su proyecto de dolarización que el blue, que es el dólar de mercado, que él dice que va a dolarizar a ese valor, termine subiendo. Piden los bancos a los candidatos que deben evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras y recomiendan respecto a la declaración justamente de Javier Milei de no recomendar la renovación de los depósitos. Dicen los bancos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidades de implementación de las mismas. Durísimo, como salieron, no recuerdo un comunicado de los bancos que en definitiva son el sistema financiero inusual y donde se resguarda de alguna manera el proyecto de Javier Milei, que salgan tan duramente a pedir responsabilidad en las declaraciones. Antes de ir a otra repercusión, dos datitos de la pregunta que se hacía mucha gente hoy. ¿Qué pasa con las compras que yo hice con la tarjeta de crédito en el exterior u otra compra desde acá, pero en el exterior? ¿Se aplica la nueva percepción si yo la hice hace 10 días a esa compra? No, el Banco Central hoy sacó una resolución diciendo que esta nueva percepción del 25% de bienes personales se hace a partir de las compras que se hacen a partir del día de hoy. Antes era distinto, era con la fecha de pago, no con la fecha de compra. Y a su vez se eliminó el límite de 300 pesos que comprabas y si comprabas 299 no pagabas ningún tipo de impuesto, ¿no? En dólares concretamente, $300, perdón. Así que esas son las dos novedades que hay con respecto a la resolución que comenzó a regir en el día de hoy. Habló Espert también, ¿no? José Luis Espert, una de las repercusiones del día, les decíamos, Juntos por el Cambio, en este caso, unido al oficialismo en pedirle responsabilidad a Javier Milei. En particular yo advertí el 19 de noviembre cuando en esta casa, acá en el Congreso, se estaba votando la eliminación de la cuarta categoría de ganancias. Yo advertí, ok, hagámoslo, está bien, la gente no da más de pagar impuestos, pero hagámoslo bajando el gasto público para que la medida no genere más déficit fiscal, porque más déficit fiscal es más emisión monetaria, presente y futura, y eso va a generar malas expectativas, y fue lo que terminó pasando. Así que si un candidato presidencial como Javier Milei, ganador de las PASO, con chance de entrar en el balotaje, dice a la gente saquen los depósitos de los bancos, o su gente lo dice, y no está colaborando para que la cosa sea tranquila, pero tenemos que ser equilibrados. Bien, el abanico de las críticas viene de todos los sectores, sí. Desde todos los sectores, de izquierda a derecha, por todos lados, allí están criticando a Milei, que emitió un tuit hace poquito, hace una hora más o menos, ¿no? Así es, pero vamos a arrancar primero por el tuit que generó de alguna manera los ruidos enormes que se vivieron hoy en el sistema cambiario y que fueron de Ramiro Marra, candidato de Javier Milei, economista él también. Hoy más que nunca, no ahorres en pesos, cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo. Esto fue a las 11 de la mañana y fue lo que también generó la enorme repercusión posteriormente entre la mayoría de los dirigentes políticos que están disputando la carrera a la presidencia el próximo 22 de octubre. También Javier Milei hizo durante la tarde este tuit: están tan desesperados porque se les acaba el curro que cualquier día de estos me culparán del asesinato de Kennedy, y postea la nota de Clarín en la que muestra el kirchnerismo y Juntos por el Cambio acusan a Javier Milei de fomentar una corrida cambiaria. Después hizo otro tuit mucho más largo, Javier Milei, respecto de justamente esas declaraciones que había hecho. Bien, otra de las repercusiones es de Claudio Lozano, economista y también exdirector del Banco Nación. Decía esto. Hay un contexto propicio para que tal cosa ocurra. En primer lugar, por la situación de escasez de reservas que tiene el gobierno nacional, que ciertamente dieron como resultado que hoy estemos como estamos. Pasa con el gobierno, que establece un congelamiento del tipo de cambio hasta finales de noviembre, y que en el marco del presupuesto anuncia el retorno al acuerdo con el fondo, y por cierto, eso despierta perspectivas de que el tipo de cambio se va a devaluar. Acá no hay irresponsabilidad por parte de Milei, hay una estrategia
político, una decisión que tiene que ver con sentar condiciones para que se pongan en marcha políticas que no tengan retorno. En alguna medida es una recuperación de lo que fueron los contenidos del golpismo del 76, un golpe que tuvo un carácter fundacional, que se proponía dar vuelta a la Argentina para que no volviera a ocurrir lo que ocurría. Aquí lo que se pretende es que las políticas, la posibilidad de políticas de desarrollo en nuestro país desaparezcan. No es joda lo que está pasando, cada una de estas barbaridades que están ocurriendo es más cantidad de gente que cae bajo la línea de pobreza, es mayor el deterioro que se va acumulando y nos están llevando a un cuadro de colapso. Y ahí Lozano un poco que da en la tecla justamente de lo que está pasando. Lo blanqueó la semana pasada en Mar del Plata el propio Javier Milei. El plan de dolarización cierra con un dólar de mercado muchísimo más alto, porque con una debilidad política de tan pocos senadores y diputados, eso generaría que necesita conseguir menos cantidad de dólares de lo que necesitaría hoy Javier Milei para poder llevar adelante su plan de dolarización. Pero mientras tanto, también la CGT se manifestó en contra de las declaraciones del candidato de La Libertad Avanza. Con un comunicado, el pirómano nunca puede ser luego el bombero, irresponsables, desatinadas, oportunistas y despreocupadas de la suerte de los argentinos son las declaraciones del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei. Poner en duda la solidez y el funcionamiento de nuestro sistema financiero en la previa de la elección presidencial no persigue otro fin que generar un clima de incertidumbre y así rescatar algún que otro voto para su espacio en busca de un rédito personal. El que habla como un economista y actúa como un incendiario institucional no tiene ningún obstáculo moral e institucional en generar más angustia en la gente. Bien, otra de las repercusiones, veíamos recién a Patricia Bullrich en esa conferencia de prensa que ofreció esta tarde junto a los principales referentes de Juntos por el Cambio. Allí estaba quien sería su ministro de Economía en caso de ser el presidente de la Nación, y Melconian criticaba de esta forma. Si hay 4 o 5 vivos, no lo sé, y si tiene elementos en una democracia para meterlo preso, que lo meta. Yo como economista profesional puedo decir que estar acá no es ninguna casualidad, porque hemos tenido una política económica que, más allá que tuvo tropezones con la pandemia, con la sequía y demás, ha sido una política económica desacertada. Y se encuentra con un candidato del otro lado que le da manija en su egocentrismo para decir o creer que cuanto más caro esté el dólar, sin pensar en la gente y en el salario, a él le va a ir mejor en su teoría de la dolarización, donde una cuenta matemática es algo, una cantidad de pesos, dividido 0, reserva es infinito. Así que espero que no tenga razón, porque si no estamos en un lío. Bien, allí estaban las declaraciones entonces de Carlos Melconian respecto a lo que habían sido antes las declaraciones de Javier Milei. Nos vamos ahora con Marcelo Pinto, que está trabajando con el economista Guido Lapa, bueno, para ayudarnos a entender un poco lo que está pasando. Buenas noches a ambos. Buenas noches, Mariana, Claudio. Claro, ya volteada esta barrera de los 1.000 pesos por dólar. Hablamos, por supuesto, del paralelo, hablamos del conocido dólar blue. Le vamos a consultar a Guido, en primera medida, ¿qué es lo que más ha pesado para llegar a esta situación? Las declaraciones de Milei, la decisión del gobierno de unificar los dólares a 731 o la respuesta de Melconian. ¿Es eso o la incertidumbre que tiene la gente que se ha volcado quizás al dólar blue, Guido? Bueno, yo creo que hay un poco de cada cosa, ¿no? Que indudablemente las declaraciones de Milei fueron declaraciones, como decía Lozano, muy conscientes de lo que podían generar. Milei viene avisando que a él un dólar más caro le conviene para su plan dolarizador. Es necesario, y lo hemos charlado muchas veces, ¿es necesario una hiperinflación o es necesario un plan Bonex o son necesarias ambas cosas para dolarizar en la Argentina? Y de alguna manera, acercándonos a esta corrida cambiaria, nos acercamos a un escenario posiblemente hiperinflacionario. Ojalá que lo podamos evitar, pero es cierto que
al ritmo en el que venimos y con la corrida contra el peso que venimos sufriendo, nos acercamos a ese problema que, insisto, ojalá lo podamos evitar. Entonces, por un lado están las declaraciones de Milei, por otro lado está la política económica del gobierno, entre la cual se encuentra la devaluación y la unificación de los tipos de cambio que se produjo hoy. Y por otro lado, la incertidumbre electoral que venimos hablando, con personajes como Melconian, como Milei, como posibles ganadores, que indudablemente lleva a que mucha gente de bien, mucha gente trabajadora, mucha gente que le costó mucho ahorrarse un mango, se vaya a refugiar al dólar. Entonces creo que es una combinación un poco explosiva, en donde cada uno tiene su granito de arena, su responsabilidad, pero que indudablemente pesa y recae sobre un sector de la población que es el que siempre se lleva la peor parte, que es el que hoy es más pobre que ayer y ayer era más pobre que anteayer. Y Massa como ministro y candidato que se va quedando también con pocas herramientas, cada vez menos, el tiempo lo va apurando también en esta situación. Sí, se va quedando cada vez con menos herramientas. Milei es consciente de eso. Yo creo que además de pensar en un futuro gobierno y en su plan dolarizador, Milei también se juega a una desestabilización que lo baje a Massa de la posibilidad de entrar a un balotaje, porque Massa como ministro y como candidato tiene un efecto directo, digamos, la situación de la economía en la performance electoral de Massa. Entonces, si llegamos con una Argentina incendiada, si llegamos con una corrida cambiaria, probablemente las chances del ministro de entrar al balotaje se reduzcan. Mariana, Claudio, los escucha Guido. Guido, no me animo. Les pido si me pueden bajar un poquito el eco al retorno. Sí, ahí lo hacemos. No me animo a preguntarte qué puede pasar de acá al 22 de octubre. Digo, ¿qué puede pasar mañana si estamos hablando de que en apenas 2 días el blue se fue 130 pesos más? No me animo a responderte, Mariana, tampoco, porque la verdad es que lo que venimos viendo es que en una situación de pánico, como la que tienen muchos pequeños ahorristas, es cierto que el mercado, lo hemos charlado muchas veces, el mercado blue es un mercado chico, es cierto que hay grandes actores que tienen mucho volumen y que son determinantes a la hora de fijar el precio, pero también es cierto, yo no les puedo explicar la cantidad de gente por día que me escribe para preguntarme cómo comprar dólar MEP, la cantidad de gente por día que está muy preocupada porque ve cómo sus salarios, sus ahorros se desvalorizan rápidamente, y ese pánico hace que todos los días vayamos viendo una suba más grande, una aceleración mayor de la devaluación, y sabemos también algo que hemos charlado muchísimas veces, que esto tiene un efecto sobre los precios. Todavía no estamos en la situación de las horas posteriores a las PASO, de esa zozobra, de ese cierre de ventanillas, pero sí sabemos que toda esta situación también va a tener un efecto sobre los precios y sobre las condiciones de vida de la gente. Guido, buenas tardes, Claudio Rigoli. ¿Qué falta para que estemos en una hiper? Bueno, afortunadamente todavía no entramos en eso, y lo que falta es un poco más de lo mismo. Es decir, a veces los saltos cuantitativos hacen al salto cualitativo, para ser metafórico, digamos. Todavía tenemos el agua a 90 grados, por decirlo de alguna manera, y todavía no pasó a estado gaseoso. ¿Qué tiene que pasar para que finalmente pase a estado gaseoso? Bueno, que se siga calentando como se viene calentando, que siga subiendo la temperatura, que siga subiendo el tipo de cambio, y que finalmente la aceleración de los precios se desbanden de una manera mayor a la que se desbandó hasta ahora. Es una situación muy dramática la que estamos viviendo, es una situación muy desesperante para todos, pero al mismo tiempo todavía hablar de una hiperinflación es un poco prematuro, es un poco apresurado, y yo sigo esperando que ojalá lo podamos evitar. ¿Qué pasa si hay un triunfo de Javier Milei en primera vuelta? ¿Resiste la situación? ¿Puede resistirlo el gobierno actual? Bueno, es una buena pregunta. Depende. Si Milei continúa, me parece, con este tipo de declaraciones incendiarias, y que, como decíamos recién, tienen un objetivo claro, y ese objetivo claro es que se haga el trabajo sucio. ¿Qué es hacer el trabajo sucio? Que finalmente se desvaloricen mucho los pesos, se licúen todas las deudas en pesos que tiene la Argentina, que son muchísimas las del Tesoro, que son muchísimas las del Banco Central, que para que la gente por ahí le suene un poquito más, son las famosas LELIQ. Si los pesos valen cada vez menos, la deuda del Banco Central también es cada vez menor medida en dólares, y entonces
Milei con sus declaraciones incendiarias a lo que apunta es a que se haga el trabajo sucio y él poder asumir en un escenario en donde ya lo que quede sea empezar a recomponer un poco. Lo que no está teniendo en cuenta, o lo que sí está teniendo en cuenta y no le importa, es que finalmente eso tiene un costo social enorme. Tenemos una pobreza que ya es mayor del 40%, luego de las cosas que podrían eventualmente pasar, como esta hiperinflación de la que hablamos siempre en términos potenciales y siempre tratando de que no ocurran, lo podrían llevar a por lo menos 10 o 15 puntos más de pobreza. Estaríamos con índices similares a los del 2001-2002 y me parece que es una realidad que en la Argentina nadie quiere repetir y nadie quiere volver a vivir. Guido, estamos en una Argentina sin precios en la comercialización de productos, nadie vende, eso lleva a la recesión. ¿Esto se puede mantener en el tiempo o se puede revertir? Mira, yo creo que es muy improbable que la Argentina evite la recesión. Me parece que en parte por la propia política económica del gobierno, por ejemplo, con una tasa de interés tan alta, se desincentiva que cualquier persona pueda pedir un préstamo porque a la tasa que va a tener que devolverlo no lo pide. Se desincentiva también el consumo porque nosotros lo que vemos es que la inflación tan alta hace que se pierda mucho poder adquisitivo del salario y de los ingresos. Entonces, con menores ingresos, menos consumo, sin precios, menos consumo. Entonces la Argentina va a entrar en recesión. El Banco Mundial ya prevé que para el año 2024 la economía argentina va a caer un 2,5%, y eso que está teniendo en cuenta que no vamos a tener la sequía, y eso que está teniendo en cuenta que vamos a tener el famoso gasoducto, pero así todo va a ser muy difícil que la economía argentina no caiga el año que viene. Guido, esto que dice Massa de no voy a parar hasta meterlos presos, está hablando de los cueveros, o él le dice, ¿no? 4 o 5 vivos que manejan el dólar blue. ¿Tiene algún efecto, puede tener algún efecto, o se necesita herramientas de Estado mucho más contundentes para frenar esta corrida? No, yo creo que es una declaración un poco demagógica, probablemente también producto de la desesperación. Pensemos que tenemos una larga trayectoria de este tipo de movidas, que sí hay un componente especulativo que es innegable, pero que nunca se metió preso a nadie, que cuando se mete preso es un arbolito, como se dice, un perejil, y que después de un par de horas lo largan porque no son los sectores que mueven verdaderamente el mercado. Los sectores que mueven el mercado son las grandes financieras, son las grandes cerealeras, y finalmente con ellos nadie está dispuesto a meterse, tampoco el ministro de Economía, y mucho menos me parece en una víspera electoral como la que estamos. Guido, muchísimas gracias por este contacto. Guido Lapa, economistas. Gracias a vos, y Mariana, la rompiste en el debate. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Tiene Gracias. toda la razón, Guido. Gracias, Marcelo Pinto. Bien.